Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio estar en este lugar para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero ser un instrumento de bendición en las manos de Dios para bendecirle a Él, para bendecir a mi familia, para bendecir a la congregación y donde quiera que yo vaya. Quiero ser un instrumento, un vaso útil en sus manos. Quiero pedirle de favor que me apoye para pedirle la dirección a Dios y que su palabra no regrese vacía, que haga el propósito para lo cual fue enviado. Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias porque tú estás presto, Señor, para perdonarnos. Nos acercamos ante el trono de la gracia, Señor, reconociendo, Señor, que somos necesitados de tu perdón, de tu amor, y que apartados de ti no somos nada, Señor. Ten misericordia de nosotros. Danos ese pan espiritual, Señor. Ese pan de cada día, Señor, para fortalecer nuestro espíritu, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, nosotros necesitamos cada día de ese pan diario que necesita nuestro cuerpo, también lo necesita nuestro espíritu. Entonces, nosotros tenemos claro que Dios se manifiesta y que Dios habla en algunos lugares específicos. Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y que Él nos va a escuchar y va a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, como dice el libro de Josué. Pero también Dios quiere una actitud de parte de nosotros. También dice su palabra que acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. También dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro que hoy en día pues hay algunas nuevas disposiciones, hay normas para poder acudir a los cultos presenciales, a las reuniones, pero el que tiene hambre y sed de justicia, el que dispone de su corazón, el que tiene una actitud de búsqueda, pues Dios está presto para atender, para escuchar, porque resulta que nosotros muchas veces nos acomodamos, nos gusta el acomodamiento y utilizamos pretextos para no buscar de Dios, pero delante de Dios pues nosotros estamos como desnudos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si usted tiene una congregación donde asistir, así como tiene la necesidad de ir a un supermercado, sienta la necesidad también de abastecerse de alimento espiritual. Claro que hay que cumplir algunas normas, algunos protocolos en el supermercado y también en el templo, en la iglesia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que no hay excusa, no hay pretexto para dejar de congregarnos, para proclamar, para exaltar el nombre de Dios. Porque Dios pues aún está Él con sus brazos abiertos. Él aún anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y si usted lo hace en casa y lo hace en el lugar donde usted se encuentre, qué bueno, gracias a Dios.
Y si tienen la oportunidad de congregarse y hacerlo en el templo, magnífico. Lo voy a invitar a leer Mateo 5. Mateo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no son aquellas personas que están mal delante de Dios. No son aquellas personas que carecen de espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que anhelan escuchar la palabra de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. Los pobres en espíritu son los que se han propuesto en su corazón a buscar, a conocer de Dios, a escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Dice también que nosotros erramos, dice, al desconocer las Escrituras, dice, y nos manda a que las escudriñemos. Entonces, que no se aparte este libro de la ley de nuestra boca. De día y de noche meditemos en él y hagamos conforme en él está escrito. Entonces, vamos a ser prósperos. Amén. Y en Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Él es nuestro consolador. Él es nuestro Padre que está pendiente de nosotros. Y nosotros, cuando nos allegamos a Él, cuando nos acercamos a Él, nos sentimos necesitados de su presencia. Nos sentimos necesitados de la sabiduría que viene de lo alto. Nos sentimos necesitados de comprender esos misterios espirituales, porque la escritura es necesario leerla con entendimiento espiritual, con pensamiento espiritual, con un espíritu de discernimiento, con sabiduría de lo alto, con sabiduría de Dios, porque dice su palabra que el hombre natural, dice, no comprende las cosas que son del espíritu, dice, porque las cosas del espíritu se comprenden espiritualmente y no con la mente natural. Por eso nosotros necesitamos madurar cada día. Por eso nosotros necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Por eso nosotros necesitamos recibir de esas misericordias que son nuevas cada día. Dice su palabra que es mejor un día en sus atrios, dice, que 1000 fuera de ellos. Si usted un día dispone su corazón para acercarse al trono de la gracia, para ir a la congregación, por supuesto, tomando en cuenta los protocolos de seguridad, pero resulta que usted dispone de su corazón para ir a escuchar la palabra de Dios, para ser lleno, para poner en práctica su palabra, para poner por obra su palabra, cuando dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Resulta de que nosotros muchas veces buscamos excusas para no buscar de Dios, para hacer a un lado las cosas de Dios, para nuestros deleites carnales. Por eso dice Gálatas 5 de que el deseo de la carne es contra el espíritu, dice, y el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Toda la palabra que está escrita con un propósito, y tiene una función. Por eso es importante escudriñar las Escrituras y conocer, para saber cuál es la voluntad de Dios,
cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y aceptar la voluntad de Dios, cosa que muchas veces es difícil para nosotros, porque a nosotros nos gusta que se haga nuestra voluntad, pero Dios nos manda a que aceptemos su voluntad, a que recibamos su voluntad. Amén. Y en Mateo 5, 6, en el capítulo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. En el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Nosotros muchas veces nos refugiamos en la misericordia de Dios. Casi siempre nos refugiamos en la misericordia de Dios. Y tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra escrita. La palabra escrita. Y claro, y hacemos nuestras esas promesas de bendición, principalmente cuando es a nuestro favor, porque dice que sus misericordias son nuevas cada día, dice. Nosotros nos refugiamos en esas misericordias y creemos porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios se hace realidad en nosotros cuando nosotros la anhelamos y la esperamos con fe. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así como nosotros le pedimos misericordia a Dios para nuestra vida cuando se nos presenta una necesidad, una circunstancia difícil, muchas veces nosotros tenemos que ser misericordiosos con algunas personas que se equivocan con nosotros, que nos piden un favor o que están esperanzadas a una respuesta de nosotros, a una actitud de nosotros. Ahí también nosotros tenemos que ser misericordiosos para poder alcanzar misericordia, porque dice su palabra que son bienaventurados los misericordiosos, dice. Si usted algún día se le presenta la oportunidad, que yo creo que de más es decir, si algún día, todos los días a nosotros se nos presentan oportunidades para ser misericordiosos, para comprender al prójimo, para amar al prójimo. Y es más, para amar, dice, a nuestros enemigos, dice en Mateo 5:44. Entonces, por eso es de que el deseo de la carne se opone a los deseos del Espíritu, porque la palabra de Dios muchas veces es un poco difícil de comprender con la mente natural. Tenemos que decirle a Dios que abra nuestros ojos para poder ver con los ojos espirituales, para poder comprender con nuestros sentidos espirituales. Porque si nosotros amamos a los que nos hacen bien, amamos a nuestros enemigos, ¿qué recompensa podremos tener? Pero dice, Él nos manda que amemos a nuestros enemigos. Y nosotros, para amar a nuestros enemigos, necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón. Necesitamos presentarnos delante de Él como menesterosos, como necesitados, reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo. Nosotros sabemos y conocemos muchas veces el mal del que padecemos, los males que hay dentro de nosotros. Y muchas veces han sido males que hemos heredado, o han sido males que se han formado por daños que hemos recibido. Pero Dios está presto, con sus brazos abiertos, llamándonos, diciéndonos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros tenemos que abrir bien nuestros oídos,
que escuchar inteligentemente a la voz de Dios y presentarnos delante de Él y ser sinceros delante de Él y decirle: Señor, dice tu palabra que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Y tú y yo sabemos la realidad. Tú conoces mi corazón. Cuando yo veo a mi enemigo, ¿cuál es mi sentir? ¿Cuál es mi deseo? Entonces yo necesito que tú sanes mi corazón, que tú arranques de mí todo odio, todo rencor, todo aquello, Señor, que me impide cumplir con tu palabra, todo aquello que me impide acercarme a ti. Ten misericordia, Señor. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú me formaste, tú me hiciste. Y tú sabes cómo sanar mi herida, cómo sanar mi mal, cómo curar mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Señor, yo quiero cumplir con tu palabra cuando dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Ten misericordia, limpia mi corazón, sana mi corazón, arranca todo ese odio, ese rencor, toda esa herencia que he heredado de mis antepasados, de mis ancestros. Ahora yo quiero heredar de ti como Padre espiritual que eres, desde el momento en que te recibí como mi único y verdadero Salvador. Ahora yo quiero heredar de ti el amor, la paz, la misericordia. Por favor, ten misericordia, lléname de amor y de misericordia para poder yo amar, para poder yo ser misericordioso. Tenemos que presentarnos delante de Dios y hacer ver nuestra situación, nuestra realidad, para poder ser sanos, para poder tener un cambio en nuestra vida. Cuando dice arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros necesitamos arrepentirnos, nosotros necesitamos cambiar las malas actitudes, dejar de hacer lo malo que hemos o que veníamos haciendo y hacer lo que agrada a Dios. Pero tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que proponernos, tenemos que esforzarnos para poder heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa es nuestra meta, esa es nuestra lucha. Que el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Tenemos conocimiento de esa palabra, de esas promesas, que el que inició la buena obra la va a perfeccionar a su tiempo. ¿Y cuál es nuestra actitud ante saber de que Él está trabajando con nosotros? De que estamos en un proceso de santificación, de que Él nos tiene en un proceso de perfección. ¿Cuál es nuestra actitud? Tiene que haber una actitud. No podemos nosotros esperar de brazos cruzados. Como Él va a iniciar, como Él va a trabajar el proceso en nosotros, pues nosotros, bien, gracias, ¿verdad? Tiene que haber una actitud en nosotros, tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón para que la palabra de Dios se haga realidad en nosotros, para que la palabra de Dios se haga eficaz en nosotros. Tiene que haber un cambio de actitud. Amén. Y luego dice en el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué interesante, qué privilegio de parte de Dios para nosotros ser uno pacificador, ser uno un instrumento de paz, llegar uno a su casa. Hablemos de la casa, porque es uno de los principales campos de batalla para el cristiano. Qué interesante llegar uno a su casa y solucionar alguna situación, algún conflicto, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos ser esas personas pacificadores,
pacificadores, llevar paz, transmitir paz, ministrar paz. Si nosotros le pedimos a Dios que Él sea nuestro príncipe de paz, y como príncipe de paz, le damos a Él la potestad para que Él gobierne nuestro corazón, para que Él gobierne nuestra casa, vamos a poder disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que nos va a hacer vivir felices. Amén. Porque yo creo que todos somos necesitados de esa paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos un compromiso ante Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un sentir, tenemos un compromiso de servirle a Dios, de proclamar sus virtudes, de ser luz donde quiera que nosotros vayamos. Dice su palabra que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo, y que una luz no se coloca debajo de un mueble, sino que se coloca en un lugar clave para que sirva. Y según su palabra nosotros somos luz para servir al prójimo, para ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, para ser vasos de honra. Amén. Gozaos y alegraos, dice, porque vuestro galardón es grande, dice, en los cielos, porque así, dice, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, a nosotros que no nos extrañe si escuchamos hablar cosas mintiendo en contra de nosotros, porque como hijos de Dios tenemos que tener una conducta, tenemos que tener una disciplina, una actitud, para no dar lugar a que hablen en mal de nosotros y mucho menos del Evangelio. Pero si las personas hablan en mal de nosotros, mintiendo, dice su palabra, mintiendo, pues favor nos hacen, porque nos bendicen. Nosotros recibimos bendición cuando somos señalados falsamente. Óigase bien, cuando somos señalados falsamente. Pero si nosotros estamos dando lugar a que el Evangelio sea maltratado, pisoteado, y que hablen mal del Evangelio, ahí sí estamos mal. Tenemos que tener un cambio de actitud. Tenemos que definirnos. Tenemos que ser sabios, porque Dios nos va a demandar a nosotros. Porque lo que uno siembra, dice su palabra, eso cosecha. Y nosotros queremos sembrar para vida eterna. Nosotros queremos sembrar bendición de Dios. Nosotros queremos sembrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y queremos sembrar en buena tierra para que la cosecha sea buena. En Miqueas 6:8 dice que Dios demanda de nosotros, pide de nosotros que amemos la justicia, que amemos la misericordia y que seamos humildes delante de Dios. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros tenemos un ejemplo que seguir. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, así como Pablo imitaba a Cristo. Usted tiene que imitar a Cristo. Amén. No poniendo la mirada en nadie más que en Cristo. No poniendo la mirada en ningún humano, porque quien murió por nosotros fue Cristo. Poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Pero no tomar actitudes de dejar de ir a la iglesia o apartarse de Dios,
porque la fulana y el fulanito dijo, hizo o dijo, qué sé yo. Por eso la palabra es clara, que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo. Cuando nosotros vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos con un propósito, con un corazón dispuesto de servirle a Dios, de buscar de Dios, de poner la mirada en Dios, y que Él en su misericordia pueda poner gracia en nosotros, para que nosotros seamos instrumentos de bendición, porque no queremos ser piedras de tropiezo. No queremos ser piedras de tropiezo. Hay de aquel que es piedra de tropiezo y hay de aquel que pone la mirada en el hombre. Nosotros somos llamados para servir a Dios, para imitar a Dios, para pedirle a Él de que Él sea el que haga la obra en nosotros. Amén. Y a su Espíritu Santo que nos guíe hacia toda verdad. En Juan 1, en primera de Juan 1:6, dice, desde el 5, dice, este es el mensaje, dice, que hemos oído de él, dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso para servirle a Dios, para acercarnos a Dios, tenemos que ser de una condición humilde. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecado. Tenemos que postrarnos delante de Él, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que creer en su palabra. Cerca de nuestra boca está la palabra, en el corazón. Que si confesamos, que si creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos, dice su palabra. Y solo así, solo por eso, por supuesto. Luego dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso es un proceso, el camino del Señor, la salvación, es un proceso que Él nos va revelando conforme nosotros vayamos también siendo humildes y anhelar conocer las Escrituras, anhelar conocer el plan de salvación. Nosotros necesitamos acercarnos a Él como necesitados de Dios, porque hay personas, yo he conocido personas que dicen, pues si Dios quiere que yo le busque, pues que me mande un pastor aquí a la casa y que me prediquen y que me expliquen y que me enseñen, ¿verdad? Si es que quiere, pues, y si no, pues también, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos en una actitud de orgullo, de prepotencia, no vamos a entender, no vamos a comprender, no vamos a entender las cosas que son del Espíritu, porque necesitamos ser humildes primero, necesitamos reconocer que somos necesitados del perdón de Dios para poder ser perdonados. Él está presto, dice que nos acerquemos al trono de la gracia y que Él en su misericordia nos va a perdonar. Acercaos a mí, dice su palabra, y yo me acercaré a vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
nosotros, cada quien conoce sus cargas, cada quien conoce su necesidad, y de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, nos vamos a acercar. Cada quien conoce, dice su palabra, los pobres en espíritu buscan. Los pobres en espíritu buscan. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia va a buscar de Dios. Hay algunos lugares, les decía, específicos. Hay algunos lugares donde sabemos que se habla palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay varios, cada persona conoce algún lugar donde se proclaman las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada persona reconoce y tiene ubicado un lugar para ir a escuchar palabra de Dios. Y si nosotros le servimos a Él, dice su palabra que si nosotros le honramos, Él nos va a honrar, dice. Que si nosotros le servimos, Él dice que nos va a respaldar. Él va a sanar nuestras aguas, Él va a sanar nuestra tierra, nuestra enfermedad, nuestra familia. Hay promesas de parte de Dios para nosotros, pero necesitamos actuar, necesitamos conocer esas promesas, necesitamos anhelar esas promesas y buscarlas con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos que Dios nos aumente la fe para poder acercarnos a Él, creyendo de que Él nos va a escuchar, de que Él nos va a responder, como dice su palabra. Nosotros hemos aprendido de que apartados de Dios no somos nada. Apartados de Dios no somos nada. Y que no tenemos a dónde ir, no tenemos a dónde acudir más que a Él, más que a Él. Porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si vosotros os queréis ir, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurados somos, porque esto no es revelado por hombres, sino que por el Padre, por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tener revelación del Espíritu Santo para poder vivir una vida espiritual, para poder vivir una vida consagrada delante de Dios, para poder agradar a Dios. Tenemos que tener un cambio de actitud, tenemos que ser misericordiosos, primeramente con la gente que nos rodea, con la gente que vive en nuestra casa. Tenemos que ser comprensivos, tenemos que valorar a nuestra familia, tenemos que respetar a nuestra familia, tenemos que respaldar a nuestra familia. No seamos ingratos. Nosotros vivimos con ellos, necesitamos de ellos. Y si en la casa, si en el hogar, el ambiente es incómodo, es de conflicto, todos vamos a padecer. Pero si nosotros somos pasivos, si nosotros, como dice su palabra, de que si nosotros somos pacificadores, vamos a llevar bendición, vamos a llevar bendición a nuestro hogar. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, que podamos ser misericordiosos, porque ahí es donde principia nuestro ministerio, porque ahí es donde principia nuestro evangelio, ahí es donde principia la carrera que hemos iniciado, sirviendo al prójimo que vive a la par de nosotros. Es más, amando a nuestros enemigos. Eso lo vamos a comprender nosotros con una mente espiritual. Eso lo vamos a aprender nosotros con una actitud de humildad. Señor, por favor, yo quiero comprender, yo quiero entender, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero ser hacedor de tu palabra. No quiero ser oidor nada más, sino que quiero ser hacedor de tu palabra, como dice Santiago 1:25. Y si nosotros vamos a ser hacedores de su palabra, Él en su misericordia va a abrir nuestros sentidos espirituales, nos va a dar sabiduría para que podamos comprender nosotros
ese versículo cuando dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, porque el Evangelio es para esforzados, es para hombres de valor, es para gente de valor, es para gente decidida, definida, no es para vivir una vida mediocre, a medias, porque eso no desagrada a Dios. Mejor si fueres tibio, dice. Perdón, mejor si fueres frío, dice. O caliente, pero no tibio, dice. Porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice su palabra. Entonces, nosotros necesitamos definirnos como siervos de Dios, como hijos de Dios. Amén. Como instrumentos en las manos de Dios para bendecir, para servirle a Dios, para honrarle, como dice su palabra. Entonces Él nos va a honrar a nosotros. Entonces Él nos va a respaldar a nosotros. Y lo hemos visto y lo hemos vivido y tenemos testimonios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra se va a cumplir. Su palabra es fiel. Nosotros fallamos muchas veces, pero por eso está el trono de la gracia para acercarnos cada día, aprovechando que de esas bendiciones, aprovechando de esas promesas, aprovechando de que sus misericordias son nuevas cada día. Empezamos un nuevo día con una nueva actitud, con una nueva disposición, no haciendo memoria del pecado que cometimos ayer, no dándole seguimiento al pecado que cometimos ayer, no, sino que arrepintiéndonos del pecado que cometimos y refugiándonos en esas misericordias que son nuevas cada día, que Él está pendiente de nosotros. Él está esperando de nosotros una actitud. Él está esperando de nosotros un cambio. Él está esperando de nosotros una alabanza, una palabra de agradecimiento, porque tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por la vida, por la salud, por la familia, por tantas situaciones que hay situaciones que confunden a veces, que nos hacen titubear, pero ahí está Él presto y presente para consolarnos, para auxiliarnos, porque Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra esperanza. Y en esta vida dice su palabra que somos peregrinos. Y mientras estamos aquí, que Él nos ayude a prepararnos, a disponer nuestro corazón para poder alcanzar esa salvación eterna que es la promesa que nosotros queremos. Es la mayor promesa, es el mayor regalo que Dios nos está dando, la salvación eterna de nuestra vida. Que Dios les bendiga y esperamos que esta palabra haga su función como la lluvia que cae en buena tierra. Dios les bendiga y que Dios les guarde y les fortalezca a cada uno de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a nuestra necesidad. Que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante. Buenas noches. Dios les bendiga.